Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profe Victoria Batistela y en esta ocasión vamos a charlar acerca de la terapia de higiene bronquial en pacientes en ventilación mecánica. Este es un tema sumamente interesante. Los objetivos de la terapia de higiene bronquial son mantener la permeabilidad de la vía aérea artificial, mejorar el intercambio gaseoso y reducir el trabajo respiratorio. Recordemos que la presencia de secreciones en la vía aérea va a aumentar la resistencia y por ende va a aumentar el trabajo respiratorio de nuestros pacientes. Vamos a repasar. La principal producción de secreciones se va a dar a nivel periférico, ¿sí? Y a nivel periférico, casi que el único medio de transporte que tenemos es el transporte mucociliar, ¿sí? Son las cilias las que van a transportar todas estas secreciones que se generan a nivel periférico hacia la vía aérea central. Una vez que estas secreciones llegan a la vía aérea central, gracias a las cilias, aquí nosotros podemos interferir con los flujos expiratorios para aumentar el transporte de las secreciones y su posterior eliminación. Recordemos también que el diámetro de la vía aérea aumenta en inspiración y se disminuye en expiración, y esto hace que aumente el contacto del gas con las secreciones, ¿sí? Con la capa gel del moco, y esto aumenta aún más el transporte de secreciones. Esto favorece el transporte de secreciones. Estos mecanismos son importantes que los tengamos en cuenta. Los pacientes que están ventilados tienen riesgo de retención de secreciones ya por el simple hecho de tener una vía aérea artificial, debido a que la vía aérea artificial afecta el escalador mucociliar. Pensemos en la tráquea, que está cubierta por este epitelio que es ciliado, y de repente viene un tubo endotraqueal que es plástico liso, ¿sí? En el tubo endotraqueal no hay ningún medio de transporte, así que esto nos va a predisponer a la infección. Sumado a esto, tenemos la inmovilidad relativa de nuestros pacientes que están ventilados, que espero que después de haber visto la clase de DAUSI, de movilización precoz del paciente crítico, cada vez nuestros pacientes estén menos inmóviles, pero la realidad es que un paciente que está ventilado se mueve menos que un paciente que no está ventilado, a pesar de que nosotros le hagamos movilizaciones pasivas y demás. Esta inmovilidad relativa nos va a predisponer a la formación de telectasias, que por supuesto nos predispone a la infección, y también nos va a alterar los mecanismos de la tos, ¿sí? Por otro lado, si nuestro paciente además cuenta con debilidad muscular, algo que es bastante frecuente, esto también nos altera los mecanismos de la tos, nos predispone a la formación de telectasias y a la infección. Y por último, las estrategias de restricción hídrica y la mala humidificación nos van a generar que tengamos secreciones adherentes o secreciones viscosas, y estas secreciones son realmente un dolor de cabeza. Vamos a explicar un poquito qué es esto de estrategia de restricción hídrica. Tiene que haber un balance entre la cantidad de líquidos que ingresa a nuestro paciente y la cantidad de líquidos que egresa a nuestro paciente, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo 3 litros de agua y orino 3 litros, tengo un balance neutro, ¿sí? Porque si yo resto lo que ingresó menos lo que salió, me va a dar cero, ¿sí? Ahora, si a mí me ingresan 3 litros y yo orino 5 litros, me quedé en negativo, ¿sí? Me quedé en -2. Bueno, eso es una estrategia de restricción hídrica, es que egrese más de lo que ingresa, ¿sí? Es como una especie de deshidratación, si queremos decirlo, a propósito, como una estrategia. Y las secreciones se hidratan a través de la mucosa. Entonces, si yo tengo una estrategia de restricción hídrica, se le va a aportar, ¿sí? Menos humedad y menos agua a las secreciones, vamos a decirlo así, no es agua, pero bueno. Entonces, nuestras secreciones se van a encontrar adherentes, ¿sí? Si tenemos mala humidificación, la consecuencia es exactamente la misma. Y si tengo las dos, aún peor, ¿sí? Las indicaciones para que nuestro paciente reciba terapia higiene bronquial podrían ser progresión de la enfermedad pulmonar de base. La presencia de una vía artificial ya es suficiente para que nuestro paciente reciba terapia higiene bronquial. Disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, o sea que nos va a alterar los mecanismos de la tos. El dolor, que también nos altera los mecanismos de la tos, infección pulmonar, deterioro del sensorio,
y hay un montón más de indicaciones, pero estas podrían ser las más frecuentes. Los objetivos de esta clase son repasar si existe alguna relación entre la terapia de higiene bronquial y el setting de la ventilación mecánica, cuáles son los efectos de la terapia multimodal, los efectos de las maniobras de hiperinsuflación. Vamos a charlar acerca de las técnicas de aspiración de secreciones y el rol de la humidificación en la terapia de higiene bronquial. Comencemos. ¿Puede el setting de la ventilación mecánica ayudarnos a la eliminación de las secreciones? Bueno, esta es una pregunta muy curiosa. Y acá tenemos este trabajo de Wolf que se titula Los patrones ventilatorios influyen en el movimiento de las secreciones de la vía aérea. Y lo que hacen en este trabajo es comparar dos settings de ventilación mecánica en relación al movimiento de las secreciones. En el setting que tenemos acá arriba, lo que podemos ver es una onda de flujo constante o cuadrada, donde el pico de flujo inspiratorio es más chico que el pico de flujo expiratorio, ¿sí? Entonces, lo que podemos ver en la curva de flujo expiratorio es que vamos a tener atrapamiento aéreo, esta curva no llega a cero, y esto se debe a que tenemos hiperinsuflación dinámica. Recordemos que la hiperinsuflación dinámica era la generación de autopip por un tiempo expiratorio insuficiente. Si analizamos, fíjense que todo esto es el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio es solamente esto, ¿sí? ¿Y esto por qué? Bueno, porque para conseguir que el pico de flujo expiratorio sea más alto que el inspiratorio, acá tuvieron que invertir la relación IE, ¿sí? En el caso de acá abajo, que es el otro setting que estudian, tenemos lo opuesto. Un caso donde el pico de flujo inspiratorio es más alto que el pico de flujo expiratorio, ¿sí? Y si podemos ver la curva de flujo expiratorio, tampoco llega a cero. O sea, en este caso también hay autopip, y esta autopip es por aumento de la resistencia expiratoria, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Los resultados fueron muy curiosos. Cuando nosotros tenemos autopip por aumento de la resistencia, que era el caso que teníamos acá abajo, ¿sí? El moco se desplaza en sentido contrario, se va hacia el pulmón, o sea, se va más hacia la periferia. No lo queremos ahí, nosotros queremos que el moco vaya hacia la vía aérea central. Y cuando nosotros tenemos autopip, pero que es generada por el ventilador porque invertimos la relación IE, como en el caso de acá arriba, el moco se desplaza hacia la vía aérea central, ¿sí? Otra cosa que hicieron en este trabajo es comparar diferentes consistencias o viscosidades de las secreciones y compararon una secreción más viscosa, que sería la de los triangulitos negros, en comparación a secreciones menos viscosas, que son las de los circulitos blancos. Y lo que ellos pudieron ver es que el movimiento de secreciones comienza cuando el pico de flujo expiratorio supera los 40 o 60 litros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Con un pico de flujo expiratorio de 10 litros por minuto, el moco no se mueve. Un pico de flujo de 15 litros por minuto, el moco no se mueve. Un pico de flujo expiratorio de 20 litros por minuto, el moco no se mueve. Recién a los 40 litros por minuto empieza a moverse, ¿sí? Empieza a irse hacia la vía aérea central, y el punto más eficaz de esto es por encima de los 60 litros por minuto. Pero al menos sabemos que tenemos que lograr picos de flujo expiratorios por encima de los 40 litros por minuto, independientemente de la característica reológica de las secreciones. Esto nos trae a colación este trabajo, que es un trabajo de Rodney mucho, mucho más viejo, que fue realizado en ovejitas, y Rodney había hecho algo muy similar, ¿sí? Muy similar. Él vio que si los pacientes tenían, bueno, los pacientes no, en este caso las ovejitas, si las ovejitas tenían una relación IE 1, 2,7, que sería una relación IE normal, no había desplazamiento de las secreciones, ¿sí? No había. La verdad que esto daba bastante malos resultados. Ahora, si estas ovejitas tenían una relación IE 2,1, ya empezaba a haber desplazamiento de las secreciones hacia la vía central, y el mejor resultado lo obtuvo con una relación IE 3,1, ¿sí? Rodney en este caso no analizó qué relación había entre estos settings y el pico de flujo inspiratorio y el pico de flujo expiratorio, pero podemos saber por el trabajo de Wolf que vimos anteriormente que seguramente en estos dos casos el pico de flujo expiratorio era mayor al pico de flujo inspiratorio, y por esto, por esta causa,
obtuvo estos resultados. Entonces, desde acá nos surge una pregunta. ¿Le vamos a invertir la relación I a todos los pacientes? ¿Sí? Miren cómo los está mirando Doctor House. No, no le vamos a invertir la relación I a todos los pacientes porque es una maniobra que tiene sus riesgos y no es adecuada para todos los pacientes, pero lo que sí vamos a buscar es obtener picos de flujo expiratorios mayores a los picos de flujo inspiratorios, ¿sí? Nuestro objetivo es que el pico de flujo expiratorio sea mayor al pico de flujo inspiratorio. Con respecto a la terapia multimodal, ¿qué es esto de terapia multimodal? Es lo que hacemos diariamente, ¿sí? El uso de vibraciones, compresión torácica, hiperinsuflación manual, aspiración y drenaje postural. Vamos a conocer qué dice la evidencia de algo con lo que estamos bastante familiarizados. En este estudio, lo que hacen es estudiar, o comparar, mejor dicho, diferentes tipos de regímenes de fisioterapia para la resolución de la atelectasia lobar aguda. En el grupo número 1 realizan hiperinsuflación manual con el AMBU más aspiraciones cada 6 horas. En el grupo 2, drenaje postural modificado, que sería alternar entre supino, decúbito lateral izquierdo y decúbito lateral derecho, más vibraciones, más hiperinsuflación manual, más aspiraciones cada 6 horas. El grupo 3, drenaje postural modificado, hiperinsuflación manual y aspiraciones cada 6 horas, o sea, igual que este, pero le sacaron las vibraciones. El grupo 4, drenaje postural, el convencional, ¿se acuerdan ese que poníamos el segmento a drenar a favor de la gravedad? ¿Sí? Que nos daba unas posiciones bastante extrañas, sobre todo para pacientes que van a estar ventilados, pero bueno. Hacían el drenaje postural convencional más hiperinsuflación manual más aspiración cada 6 horas. Y grupo 5, drenaje postural modificado, vibraciones, hiperinsuflación y aspiraciones, pero solamente una vez al día. Los resultados son estos. Bueno, esto está como complejo. Acá tenemos la tasa de resolución de telectasias y acá tenemos el tiempo, ¿sí? A las 6 horas de que se produjo la telectasia, a las 24 horas, a las 48 horas, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Que a los grupos que mejor les va es al 2, al 3 y al 4, ¿sí? Y a las 6 horas le va mejor al grupo 4 y al grupo 3, ¿sí? Como conclusión, entonces, ¿qué tengo que hacer para resolver las atelectasias? Bueno, la conclusión es esta, que la fisioterapia multimodal, como ustedes quieran hacerla, según lo que ustedes elijan, presenta un porcentaje de resolución de las atelectasias del 60% el primer día y el 80% el segundo día. Entonces, la conclusión de este artículo es que no importa qué hacen, hagan algo, hagan la combinación que a ustedes les guste y vamos a obtener estos resultados. 60% de resolución en el primer día y 80% la tasa de resolución en el segundo día. ¿Sí? Esto es muy bueno y es muy prometedor. Acá los kinesiólogos con estos resultados estamos muy contentos. A diferencia de este trabajo de Templeton y de Palazzo, que se titula La fisioterapia torácica prolonga la duración de la ventilación mecánica en pacientes críticos ventilados por más de 48 horas. Bueno, esto nos habíamos puesto muy contentos recién y ahora estamos sumamente tristes. ¿Qué comparó este trabajo? Un grupo control donde se realizaban rotaciones de decúbito, movilización y aspiración 2 veces al día, y el grupo fisioterapia, que se le realizaba expansión torácica, vibraciones, hiperinsuflación manual, movilizaciones, aspiraciones, cuantas veces fuera necesaria. O sea, este grupo pensamos le tiene que ir mejor que este, ¿no? Bueno, los resultados dicen que no. Los pacientes del grupo fisioterapia tardaron 4 días más en destetarse la ventilación mecánica en comparación al grupo control, y esto dio una P con diferencias estadísticamente significativas, y no hubo diferencia en la cantidad de días en UCI, ¿sí? ¿Y qué nos dice este trabajo además? Que estos resultados sugieren que la simple aspiración y cambios de decúbito son al menos tan efectivos como la fisioterapia, y esto no es válido para eventos repentinos como son las atelectasias. En un análisis posterior de este trabajo se encuentra el porqué de este resultado y ellos ven que el grupo fisioterapia tuvo mayor cantidad de pacientes neurocríticos, que son pacientes que claramente tardan más en desvincularse de la ventilación mecánica. Sin embargo, la conclusión de este artículo
sigue siendo correcta, ¿sí? La simple aspiración y cambios de decúbito son tan efectivos como que nosotros despleguemos un show, ¿sí? De acting, de subirnos arriba del paciente y hacerle maniobras y trabajarlo así, así, y gastar tiempo y energía, rompernos la espalda, ¿sí? Bueno, eso no demuestra mayores beneficios en nuestros pacientes en comparación a la simple aspiración y cambios de decúbito. Y eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, si mi paciente tiene una telectasia, tiene algo que lo justifique, ahí sí yo despliego todas las técnicas que quiero, uso todo lo que se me ocurra, todo lo que tenga a mi alcance, ahí sí es válido hacer todo eso, invertir toda esa energía y todo ese tiempo, pero para lo que hacemos rutinariamente, solamente lo que está recomendado es aspiración y cambios de decúbito. Con respecto a la percusión y la vibración, en la actualidad en pacientes que están recibiendo ventilación mecánica, el uso de percusión, fisioterapia torácica u otros métodos de vibración externa carece de fundamento y aclaro que este estudio Branson es eh, revisa la evidencia, perdón, de pacientes adultos, esto no es algo que se refiere a los pacientes pediátricos, ¿sí? ¿Qué pasa con la compresión manual de la caja torácica? ¿Qué es esto de comprimir manualmente la caja torácica? Es aplicar una fuerza externa con nuestras manos sobre la caja torácica con el objetivo de incrementar el pico de flujo expiratorio para facilitar la eliminación de las secreciones, ¿sí? Tenemos este estudio de un grupo japonés que van a evaluar la compresión expiratoria de la caja torácica en relación a la oxigenación, la ventilación y la eliminación de secreciones en los pacientes ventilados. Ellos lo que hacen es una comparación intrasujeto, quiere decir que prueban los dos regímenes en la misma persona y lo prueban en un montón de pacientes y van alternando. Por ejemplo, a un grupo de pacientes primero le hacen la técnica de comprimir la caja torácica y después sin compresión, y a otro grupo al revés, ¿sí? Para que los resultados sean objetivos. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Bueno, en el grupo que tenía compresión de la caja torácica, sacaron gases en sangre, hicieron compresiones torácicas por 5 minutos, aspiraron, esperaron 20 minutos más y volvieron a sacar gases en sangre. Esperaron más de 3 horas, ¿sí? Para probar el otro régimen, que en este caso sería sin compresión de la caja torácica. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron sangre, esperaron 5 minutos sin hacer nada, porque este es el grupo que no hay compresión de la caja torácica, aspiraron, esperaron 20 minutos más y volvieron a tomar gases en sangre. ¿Cuáles son los resultados? Los resultados son bastante malos, ¿sí? No hay cambios en la PAFI, no hay cambios en la PCO2 y no hay cambio en la complacencia, ¿sí? No hay diferencias estadísticamente significativas en nada, ¿sí? Entonces, este trabajo nos dice comprimir la caja torácica, la verdad es que no nos da mayores beneficios. Con respecto a la cantidad de secreciones aspiradas, tampoco hay diferencias, ¿sí? Hay un poquito más de secreciones aspiradas en el grupo que hay compresión de la caja torácica, pero la verdad que esto no es significativo. Para no desalentarnos, tenemos este otro estudio que también va a evaluar los efectos de la compresión manual de la caja torácica en el flujo expiratorio y la eliminación de secreciones durante la ventilación mecánica. Este estudio fue realizado en unos cerditos y lo que ellos hicieron es comparar la compresión suave de la caja torácica y la compresión dura o la compresión fuerte de la caja torácica. Cuando hacían la compresión suave de la caja torácica, lo que hacían era comprimir al final de la expiración. Y en este grupo de la compresión fuerte o dura de la caja torácica, lo que hacían era comprimir vigorosamente al inicio de la expiración. Bueno, acá tenemos las curvas de flujo, ¿sí? Fíjense los picos de flujo de este grupo de la compresión suave, que son menores a los grupos al pico de flujo de la compresión fuerte o dura, ¿sí? Y esto de comprimir suavemente al final de la expiración, ya vamos a ver que hay un fundamento por el cual no tendría sentido, que ustedes ya lo vieron. Veamos primero los resultados. En el grupo que no se trató, o sea, el grupo que estaba solamente ventilado, como con el setting que tenía, la mayor cantidad, el 80% de las secreciones, se desplaza hacia los pulmones.
y solamente el 20% se desplazó en sentido de la vía aérea central o hacia la glotis, ¿sí? En el grupo de la compresión suave hubo una mayor cantidad de secreciones que se desplaza hacia la glotis en comparación a la que se desplaza hacia los pulmones, pero los mejores resultados fueron obtenidos con la compresión dura, ¿sí? Donde casi el 70% de las secreciones se desplaza hacia la vía aérea central y solamente el 30% restante se desplaza hacia los pulmones, ¿sí? ¿A qué se puede deber esto? ¿Por qué resultó mejor la compresión dura que la compresión suave? Bueno, porque si ustedes se acuerdan lo que estudiaron cuando vieron espirometrías, ahí hemos visto que la última porción, ¿sí? del flujo era independiente del esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que alguien nos comprima el tórax o por más que nosotros hagamos más fuerza, ¿sí? Ese segmento es independiente del esfuerzo, ¿sí? O sea, yo le puedo aplicar la fuerza externa que quiera, que no voy a aumentar el pico de flujo expiratorio, ¿sí? No voy a aumentar el flujo expirado. En cambio, al inicio de la inspiración, como lo es la compresión dura, al inicio de la inspiración esa porción sí es dependiente del esfuerzo, por ende yo consigo mayores picos de flujo expirados y consigo un mayor desplazamiento de las secreciones, ¿sí? Entonces la recomendación sería, si vamos a comprimir, tiene que ser vigorosamente al inicio de la expiración. Con respecto a las maniobras de hiperinsuflación manual, hay una técnica que se denomina capacidad de insuflación pulmonar pasiva, que se define como el máximo volumen de aire intrapulmonar logrado a través de un instrumento artificial, como puede ser el AMBU, independientemente de la función glótica. Si ustedes se ponen a pensar, el AMBU, el tubo endotraqueal no tiene glotis, es decir, que si yo inyecto un volumen de aire, ese volumen va a salir, ¿sí? Entonces tenemos que generar un mecanismo con el AMBU para evitar que el aire que yo acabo de insertar salga, ¿sí? Se pierda para poder llegar así a la capacidad pulmonar total. Entonces, ¿cómo logramos esto? Mediante válvulas unidireccionales o la oclusión manual y para poder llegar, como les decía anteriormente, a la máxima capacidad inspiratoria o la capacidad pulmonar total, ¿sí? No se preocupen por cómo se realiza esto, porque lo vamos a ver en el práctico. Es mucho más fácil de explicárselos personalmente que a través de una clase sin los elementos, ¿sí? Quédense con este concepto que es muy interesante, es muy fácil de realizar con un AMBU y también se puede realizar con el ventilador, ¿sí? En volumen control, seteando un volumen mayor. ¿Cuáles son los objetivos de esta técnica? Prevenir las atelectasias, reexpandir alvéolos colapsados, mejorar la oxigenación, mejorar la complacencia y, por supuesto, facilitar la movilización de secreciones hacia la vía aérea central. Acuérdense que nuestro, nuestro flujo expiratorio va a depender de la cantidad de aire que hayamos inspirado. Entonces, si la hiperinsuflación manual me ayuda a llegar a la máxima insuflación de forma pasiva, yo voy a tener un gran volumen de aire para poder expirar. Por ende, voy a tener mayores flujos expiratorios y habíamos dicho que los flujos expiratorios eran el principal medio de transporte de las secreciones en la vía aérea central, ¿sí? Entonces, es por este motivo que esto realmente nos ayuda mucho en el día a día. El AMBU es un elemento sumamente noble. Miren todo lo que hace, lo que pueden lograr con esta técnica. Ahora, ¿qué dice la evidencia? En este estudio de Jones, que es un estudio de laboratorio, ellos quieren estudiar el movimiento de las secreciones durante el inflado manual de los pulmones en comparación a lo que ocurre en ventilación mecánica. Este trabajo nos dice que cuando el aire fluye a través de las vías respiratorias que están bordeadas de secreciones espesas, el flujo de aire permanece laminar cuando la velocidad del flujo es baja, ¿sí? Pero si la velocidad del flujo aumenta, la capa mucosa se mueve inestable y forma ondas que se mueven en dirección al flujo de aire. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos aumentar la velocidad del flujo expiratorio, ¿sí? Aumentar el pico de flujo expiratorio, que es lo que venimos charlando a lo largo de toda la clase. ¿Cuáles son los resultados de este trabajo? Fíjense, acá tenemos los pacientes en ventilación mecánica y los pacientes que se les realizó hiperinsuflación manual.
tenemos tres viscosidades de secreciones, donde estas secreciones son las más espesas, ¿sí? Y acá tenemos la distancia que viajaron las secreciones desde los pulmones hacia la vía aérea. Y podemos ver que con la hiperinsuflación manual tenemos una mayor distancia recorrida, ¿sí? Fíjense, metilación mecánica solamente recorrió 2,8 centímetros y con la hiperinsuflación manual casi 5. Con el moco un poco más adherente o viscoso también hubo mayor distancia recorrida, y con el moco que tiene la mayor viscosidad tenemos también una mayor cantidad de distancia recorrida. Y esto es muy interesante, es el número de respiraciones antes de que se detenga el movimiento de las secreciones. En ventilación mecánica, después de 15 ciclos respiratorios, las secreciones ya no se movían, y con el AMBU esto pasó a la respiración 16, ¿sí? Acá no hay diferencias. Con las secreciones un poquito más espesas, acá se detuvo a la respiración número 11 y acá a la 13, no hay diferencias, pero fíjense qué curioso esto, cuando el moco es muy espeso, en ventilación mecánica se detiene a la respiración número 4, pero con la hipersuflación manual conseguimos movimiento hasta la respiración número 8. Esto lo duplica, ¿sí? Duplica la cantidad de respiraciones en la que hay desplazamiento de las secreciones. Entonces, para las secreciones adherentes, puntualmente, la hiperinsuflación manual nos va a otorgar mayores beneficios. Este estudio de Hodgson eh, en pacientes, para ver cuáles son los efectos de la hiperinsuflación manual temprana en los pacientes críticos, comparan un grupo donde solamente se los coloca de cúbito lateral, le hacen hiperinsuflación y aspiración, en comparación a un grupo donde están en decúbito lateral y aspiración, ¿sí? O sea, la única diferencia acá es la hiperinsuflación manual. Y lo que obtienen es que el grupo de intervención tiene una mejor complacencia y mayor peso del esputo aspirado, sin diferencias en la PAFI, la PCO2, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, este estudio nos avala que hay algún beneficio de hacer hiperinsuflación manual a nuestros pacientes. La relación entre el pico de flujo expiratorio e inspiratorio parece ser crítica en determinar la efectividad del clearance pulmonar, y que el flujo expiratorio sea al menos un 10% más rápido que el inspiratorio parece ser esencial, ¿sí? Acá el objetivo es lograr picos de flujo expiratorios mayores al pico de flujo inspiratorio, ¿sí? Grábense eso, que es un recurso sumamente importante. Bueno, técnicas de aspiración de secreciones. Vamos a ver un videito donde podemos ver la técnica de aspiración abierta. Ahí lo callamos al gallego para que no nos moleste. Y acá lo que vamos a ver es, tenemos unos pulmoncitos, un tubo, el circuito, y acá están ustedes con la sondita listos para aspirar. ¿Qué pasa? Desconectan, ¿sí? Se pierde la PIP, se pierde la ventilación, también se pierde la oxigenación. Ahora van a meter el catéter de aspiración o la sonda de aspiración, que aspira secreciones, pero que también aspira volumen intrapulmonar, ¿sí? Fíjense que cuando aspira se va a desinflar más, ¿ve? Ahí robó volumen intrapulmonar y ahora retiran ustedes la sonda, conectan al paciente nuevamente y lo que hacen todos es mirar al monitor para ver la saturación, ¿sí? Esperamos que el paciente mejore, ¿sí? Y probablemente no mejore porque acabamos de desreclutar el pulmón, acabamos de aspirar gas intrapulmonar, ¿sí? Probablemente a este paciente le cueste varios ciclos recuperarse. En comparación, vamos a ver ahora lo que ocurre con el sistema cerrado. El sistema cerrado no es inofensivo. Ya vamos a ver, ahí tenemos los pulmoncitos hermosos, el tubo endotráqueal, ahora con el sistema cerrado, ahí están ustedes aspirando al paciente, introducen la sonda o el catéter, roban gas, fíjense cómo roban gas, pero no de la misma magnitud que lo que ocurrió con la técnica abierta, y ahora el paciente se puede recuperar de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, con el sistema abierto, ustedes interrumpen el aporte de oxígeno, perdemos la PIP, perdemos la ventilación y además succionamos gas traqueal. Y esto nos va a traer mínimamente como una complicación, una desaturación, al menos momentánea, de nuestro paciente.
Con el sistema cerrado de aspiración mantenemos la oxigenación, mantenemos la ventilación, mantenemos la PIP y también tenemos una menor contaminación del personal. Hay un estudio muy lindo donde miden la CRF, ¿sí? La capacidad residual funcional del paciente inmediatamente después de que lo desconectan, o sea, cuando uno desconecta al paciente del circuito, el paciente pierde el 50% de la CRF, solamente con eso, ¿sí? Y cuando aspiran con la técnica abierta, succionan un 20% más del SRF. ¿Qué quiere decir? Que entre la desconexión y la aspiración el paciente perdió el 70% del SRF. Es un montón, chicos. Es por eso que al paciente le cuesta más recuperarse después de una maniobra con un sistema abierto. En el sistema cerrado no es que no tengamos complicaciones, porque claramente generamos una reducción del SRF, pero no a esa magnitud, ¿sí? Quiero aclarar que con respecto a esto, que haya menor contaminación del personal con los sistemas cerrados, esto es una apreciación personal. ¿Por qué? Porque los estudios nos dicen esto. Este estudio donde compara la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica usando sistema cerrado versus abierto, lo que vemos, acá tenemos el sistema abierto, acá tenemos el sistema cerrado, lo que vemos es que la incidencia de neumonias es la misma sin diferencias estadísticamente significativas. Ahora, ¿cómo se hizo este estudio? Bueno, en el grupo de aspiración con sistema abierto, ellos usaban dos operarios, ¿sí? Uno de ellos se colocaba guantes estériles, el otro operario estaba para hacer de ayudante, para abrir la sonda, para desconectar el paciente del ventilador, para que la persona que iba a aspirar no se contamine. Aspiraban con una sonda recién abierta y posterior a la aspiración tiraban todo ese contenido a la basura hasta la próxima aspiración. O sea, si uno toma todas esas medidas, no hay diferencia entre las técnicas. Eso es una realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad nuestra en Argentina? ¿Cuál es la realidad de muchas de las provincias del interior? Quizás esto no ocurre en Buenos Aires, pero sí, quizás sí en el interior de Buenos Aires y sí en el interior del país. A veces se reutilizan las ondas, se las deja guardadas en la bolsita, se las pone en unos sachecitos de solución fisiológica que sirven de caldo de cultivo. Entonces, si uno compara, o sea, no se puede hacer un trabajo así porque no sería ético, ¿sí? Someter a un grupo a mayor riesgo, pero yo les aseguro que si pudiésemos tener esos resultados, claramente que sí, que sí. Sin hablar de que muchas enfermeras o enfermeros que están aprendiendo, médicos también, agarran la sonda como sea, la apoyan en la cama, después lo aspiran al paciente. O sea, el riesgo de la manipulación por parte de personas del catéter a veces no es la adecuada y eso también aumenta los riesgos de neumonía asociada a la ventilación mecánica. Entonces, no tenemos un estudio que nos avale eso, pero por lógica podríamos decir que sí, que claramente si esa es nuestra realidad, es mejor el sistema cerrado de aspiración. Una alternativa al sistema cerrado de aspiración, porque sé que en muchos lugares no los tienen porque es costoso, es esto que se llama Swissbell. Esto se usa para hacer broncoscopías en los pacientes ventilados, pero nos sirve perfectamente a nosotros. Esto es un conector que tiene esta tapita, fíjense acá está destapada, y ahí hay un orificio por el cual puede entrar perfectamente la sondita de aspiración. Entonces, ustedes solamente despresurizan el sistema cuando abren la tapita, inmediatamente entra la sonda, sella ese espacio alrededor, ¿sí? Y es como si tuviesen un sistema cerrado de aspiración. Van a seguir ventilando, van a seguir oxigenando, van a mantener la PIP y van a tener menos efectos deleterios de la técnica de aspiración. Con respecto a la comparación entre la técnica de aspiración superficial versus la técnica de aspiración profunda, ¿qué es esto? Bueno, también a la técnica de aspiración superficial le dicen técnica de aspiración mínimamente invasiva. ¿De qué se trata esto? De no progresar la sonda de aspiración más allá del largo de la vía aérea artificial, ¿sí? O sea, no superar el largo del tubo endotraqueal o el largo de la cánula de traqueostomía con nuestra sonda. ¿Qué obtiene como conclusión este trabajo? Es que la técnica de aspiración mínimamente invasiva resultó en menor cantidad de eventos adversos definidos como saturación, aumento de la presión sistólica y presencia de sangre en el moco.
claramente no va a haber sangre en el moco porque como no progresamos más allá del largo de la vía aérea artificial, no vamos a dañar la mucosa, ¿sí? Esto, lamentablemente, si bien es una muy buena idea, no siempre es posible. Sí tenemos que saber que si vamos a progresar con la sonda más allá del largo del tubo endotraqueal o la cánula de traqueostomía, tenemos que hacerlo con extremo cuidado para evitar las lesiones de la mucosa. ¿Cuándo aspirar? Bueno, cuando nuestro paciente tiene una caída de la saturación y un aumento de la presión pico si está en volumen control o una disminución del BT si está en presión control, esto ya podría ser un indicativo, pero no es lo suficientemente eh, fidedigno para decir que esto se trata de secreciones, porque yo puedo tener una caída de la saturación y aumento de la pico en volumen control por broncoespasmo, o lo mismo en presión control, ¿sí? Puedo tener una disminución del BT y cae la saturación por broncoespasmo y no necesariamente por secreciones. Entonces necesitamos algunos signos más. Un signo en relación a la ventilación mecánica es este, que es el signo del serrucho, ¿sí? Sobre todo este signo se da en la curva de flujo expiratoria y lo que vemos es un serruchito que nos indica la presencia de secreciones en la vía aérea, ¿sí? Ahí lo podemos ver, el signo del serrucho. Este es un signo bien específico de que hay secreciones. Ojo que no se lo confundan con agua en las tubuladuras, que también puede dar un signo del serrucho, pero también se va a manifestar en el ciclo inspiratorio, ¿sí? Y por supuesto, la ocultación de secreciones, la presencia de secreciones en el tubo endotraqueal, ya son otras indicaciones bastante claras de que hay que aspirar al paciente. Si yo oculto roncus o veo que ya hay secreciones en el tubo, por supuesto que lo voy a aspirar aunque no tenga serrucho, aunque no haya caído la saturación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el rol de la adecuada humidificación? Bueno, el sistema mucociliar es el principal mecanismo de la vía aérea para la eliminación de secreciones y cuando hay un aumento en la cantidad de secreciones, el sistema mucociliar junto con la tos nos proveen una efectiva eliminación. Pero, ojo al piojo, porque los cambios en las propiedades reológicas, que esto es la viscosidad del moco, van a afectar este mecanismo. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, acá se los voy a mostrar de una forma muy gráfica. ¿Se acuerdan que decíamos que el moco se hidrataba a través de la mucosa, ¿sí? A través de este epitelio? Y el moco tiene dos capas, una capa sol o soluble, que es fluida, ¿sí? Y una capa gel, que es una capa que es impermeable, ¿sí? La cabeza de las cilias tiene que llegar a contactar a la capa gel para desde allí poder traccionar, ¿sí? En el movimiento que realizan las cilias, poder traccionar las secreciones y desplazarlas hacia la vía aérea central. Ahora, si yo tengo un moco subhumidificado, como ocurre en el caso de la estrategia de restricción hídrica o de balance negativo, fíjense que la capa sol disminuye su grosor porque estamos subhumidificados y las cilias se aplastan, ¿sí? Ahora la cabeza de las cilias, por más que contacta la capa gel, como las cilias perdieron su estructura, no van a poder batir y llevarnos las secreciones hacia la vía aérea central. Así que esto nos ocasiona problemas. ¿Esto qué es? El moco adherente, ese moco del que charlábamos al principio. Ahora, un moco sobrehumidificado, ese moco sumamente líquido, ¿sí? También nos trae problemas, porque fíjense que la capa sol aumenta de tamaño y ahora la cabeza de las cilias queda extremadamente lejos de la capa gel, que es la capa que tienen que llegar a contactar para poder traccionar las secreciones. Así que tampoco pueden generar un adecuado transporte de las secreciones si está sobrehumidificado. Es decir, que necesitamos estar en el punto justo para que haya una adecuada eliminación de las secreciones. Y si además tenemos en cuenta que la indemnidad de este epitelio bronquial depende de la adecuada termohumidificación, o sea que las cilias se ven así bonitas como se ven en esta foto que es de un microscopio electrónico, para que se vean así tenemos que garantizarle a estas cilias una adecuada termohumidificación. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos al paciente aire frío y seco durante 10 horas, las cilias se transforman en esto, ¿sí? Estas fotos no son de un ser humano, esto está hecho en cerditos, pero nos pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, si nosotros no garantizamos la adecuada termohumidificación, vamos a destruir las cilias y si destruimos las cilias,
¿Quién nos lleva las secreciones de la vía aérea periférica hacia la vía aérea central? O sea, llamamos al chapulín colorado porque realmente no tenemos otro mecanismo de transporte. No hay otra cosa que podamos hacer. Por eso es muy importante esto, chicos, y es enteramente nuestro rol. Nadie sabe más de termohumidificación que el kine. Así que, por favor, a ponerse esta camiseta y a cuidar esto que depende de nosotros. En este trabajo de Boltzko dice que si tenemos cambios en las propiedades reológicas del moco, si además tenemos defectos del clearance mucociliar y tos inefectiva, estas tres cosas nos van a predisponer a la infección, inflamación, obstrucción de la vía aérea y atelectasias y daños en el parénquima pulmonar. Y fíjense que de estos tres problemas, cambios en las propiedades reológicas, defectos del clearance mucociliar y tos inefectiva, dos de ellas dependen de la adecuada humificación, ¿sí? Las propiedades reológicas del moco, es decir, la viscosidad y los defectos del clearance mucociliar, que es decir, el del epitelio ciliar, eso depende de la humidificación. ¿Sí? Miren qué importante que es la humidificación. ¿Qué dispositivos tenemos para humidificar el gas inspirado? Tenemos los humidificadores pasivos o los intercambiadores de gas, de calor y humedad, perdón, o la humidificación activa. Cada uno de estos dispositivos nos va a dar una humedad absoluta que va a ser diferente, ¿sí? Acá tenemos los humidificadores pasivos que son hidrofóbicos, con una humedad absoluta bastante baja, los que son higroscópicos, que tienen sales para retener aún más humedad, nos dan un mejor rendimiento, pero fíjense que los que más humedad absoluta nos van a dar son los humidificadores activos, ¿sí? Y acá lo que tenemos es el riesgo de oclusión del tubo endotraqueal. Hay un punto de corte, que es 30. Si el dispositivo que estamos usando nos da menos de 30 miligramos por litro de humedad absoluta, nos aumenta el riesgo de oclusión del tubo endotraqueal. Y si nos da por encima de 30, nos disminuye el riesgo de oclusión del tubo endotraqueal. En este estudio lo que comparan es la resistencia del tubo endotraqueal a los 5 días de ventilado con humidificación activa. Tenemos un aumento de la resistencia de un 6%, y con los HME, o sea, con los humidificadores pasivos, tenemos un aumento de la resistencia ya del 10%, pero a los 10 días de ventilado, fíjense que la humidificación activa tenemos menos del 10%, un 8%, pero los pacientes que están con humidificación pasiva han aumentado la resistencia de su tubo endotraqueal en un 20%. Y esto es un montón. Es un montón, tanto que un 20% es lo que transformaría un tubo número 8 en un tubo 6,5, ¿sí? Esto realmente es terrible. Y esto es un metaanálisis. Los metaanálisis lo que hacen es comparar muchos estudios que han estudiado lo mismo, ¿sí? Y después nos dan como resultado esto que es un diamantito. Y este diamante tiene que estar de este lado o de este lado, o sea, va a estar del lado del que nos dio mejores resultados, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el resultado de este metaanálisis está a favor de la humidificación activa con respecto a disminuir el riesgo de la oclusión del tubo endotraqueal en comparación a los HME. Si este diamante toca esta línea, ese metaanálisis no tiene resultados claros, ¿sí? Pero si está lejos de la línea, sí podemos decir que está a favor del lado en el que se encuentre. En este caso, está a favor de la humidificación activa. ¿Qué pasa con la humidificación activa y la contaminación? Bueno, vamos a imaginarnos. En la vida real, ¿puede esta hormiguita levantar a este elefante, como vemos en este dibujito? No, ¿no? O sea, una hormiguita jamás va a tener la fuerza para levantar a un elefante. Y ustedes estarán pensando, ¿qué le pasó a Vicky? Bueno, esto tiene sentido si yo les digo que este elefante representa una bacteria y esta hormiguita representa el vapor de agua. La humidificación activa lo que genera es vapor de agua. Y ese vapor de agua no puede transportar bacterias, ni virus tampoco. ¿Por qué? Porque son gigantes en comparación al tamaño de la molécula de vapor de agua. Entonces, no aumentan la contaminación. Cuando se hacen estudios donde se compara la neumonía asociada a la ventilación mecánica en relación a la humidificación activa en comparación con la humidificación pasiva, nos da que no hay diferencias, ¿sí?
La humificación activa no aumenta la contaminación. Ahora, ¿puede este río que se está llevando esta casa llevarse a nuestro elefante? Sí, ¿no? Bueno, les pido a ustedes que sean observadores, que se tomen un ratito y que se fijen si hay algo que les llama la atención acá. Pausen el video, piénsenlo y después lo vuelven a reanudar después de haberlo observado un ratito. ¿Qué es lo que pasa acá? Si hacemos zoom, podemos ver ahí, en esta aerocámara, que tenemos un jacuzzi para las bacterias, ¿sí? ¿Por qué se formó esa condensación ahí? Porque este circuito no es un circuito apto para humificación activa, porque no tiene alambre calefaccionado que evite la condensación, entonces se forma condensación y esta condensación se acumula en la tubuladura y me forma este jacuzzi acá en la aerocámara. Y esto es un caldo de cultivo, ¿sí? El circuito se considera contaminado, entonces este líquido también está contaminado. Si ese líquido llega hacia la vía aérea inferior, y claramente me va a aumentar el riesgo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Estos estudios de los que recién comentaba con ustedes, que demuestran que no hay diferencia estadísticamente significativa entre la humificación activa y la humificación pasiva, están hechos con pacientes que tienen humificación activa, pero con los circuitos con alambre, ¿sí? Si no tenemos circuitos con alambre, y yo les diría personalmente que sí aumenta el riesgo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, porque hay mucho riesgo de que este material que está contaminado caiga hacia la vía aérea inferior del paciente si no se tiene el suficiente cuidado, ¿sí? Como conclusiones, independientemente de la técnica seleccionada, lo más importante es lograr que el pico de flujo expiratorio sea mayor que el pico de flujo inspiratorio. Y esto no se los aclare, pero esto no se lo tienen que imaginar. Si ustedes tienen el paciente conectado a un ventilador y en el ventilador pueden ver el pico de flujo expiratorio. Es decir, que yo hago una compresión torácica y puedo ver si esa compresión aumentó el pico de flujo expiratorio o no, ¿sí? Entonces, si yo hago una compresión torácica y no aumenta el pico de flujo expiratorio, porque supongamos que el tórax del paciente es demasiado rígido, es un EPOC, y yo no le hago más compresiones a ese paciente porque no estoy logrando aumentar el pico de flujo expiratorio. Ahora, si me resulta, listo, ahí tengo una herramienta. ¿Sí? O sea, esto no se lo tienen que imaginar, lo tienen que ver en el monitor del ventilador. Y como última conclusión, una adecuada humificación es fundamental, y esto creo que quedó más que claro, cuidar las cilias, que son nuestras mejores amigas cuando hablamos de terapia de higiene bronquial, así que, como les decía anteriormente, eso es nuestro rol, es nuestra tarea, y tenemos que ser los principales defensores de eso. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Espero no haberlos aburrido y nos vemos en la próxima clase.